Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos sintonizan por este medio de comunicación a través de internet, ¿verdad? Y todos los medios que podamos comunicarnos. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús, saludando a todos. En esta tarde pues queremos iniciar platicando un poco de la palabra del Señor en medio de tanta incertidumbre que todo el mundo se encuentra hoy. Sin duda alguna, quizás hay muchas preguntas, mucho miedo en cuanto a lo que está pasando, pero la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para todo lo que está sucediendo. Así que quiero invitarlos en esta preciosa tarde conmigo a estudiar un poquito la palabra del Señor. En el tiempo que tenemos de estar viendo esta situación que se está viviendo alrededor del mundo, pues vemos que mucha gente están muriendo, ¿verdad? Están falleciendo de manera bastante triste. Pero vamos a ver más que nada por qué el mundo se está llenando hoy de miedo y de preguntas. Y eso es bien importante poder conocerlo a través de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia nos enseña a nosotros de dónde por primera vez el miedo comenzó en el corazón de un hombre y por qué comenzó ese miedo. Entonces es de poder hoy en día quizás analizar un poquito cuando muy empezó este virus que está causando hoy estragos en todo el mundo. Nos damos cuenta que en un momento quizás el mundo o Estados Unidos, si hablamos de este país en Estados Unidos, quizás muchos pensaron que no era una alarma tan grande, o quizás en algún momento pensaron que esto no iba a llegar hacia nosotros hasta aquí, ¿verdad? Pero ahora el miedo está aumentando porque ya está y va en grande, ¿verdad? Se está viendo bastante grande esto. Entonces, la pregunta tal vez está, hermanos, si realmente el miedo en este momento es justificado. ¿Será que se podrá justificar ese miedo? Pues vamos a meditar un poquito porque es preciso, creo que nos están enseñando a tomar medidas de precaución, que tenemos que prevenir muchas cosas, ¿verdad? Porque esto se ha llevado a decisiones serias. Entonces, y otra de las cosas es que nadie sabe, o tal vez ya está sucediendo, que esto esté mutando y se está haciendo aún más peligroso todavía, ¿verdad? Entonces, es de poder regresar a donde tenemos que estar, que es delante del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, queremos ver y entrar un poquito en la palabra del Señor y no entrar en pánico. Tenemos que tener calma, actuar con sensatez, actuar con sabiduría en este tiempo. Entonces, gracias al Señor, pues creo que muchos están tomando su propia responsabilidad de poder evitar contactos y de poder guardarse para sí. Y eso es bien importante porque también de eso vamos a estar hablando un poco. La importancia de poder mantener la distancia, la importancia de poder mantener una higiene lo más mejor posible, ¿verdad? Y eso es también bastante importante. Entonces, hemos visto que han reunido esfuerzos grandes para tomar medidas preventivas. El Estado precisamente hace todo lo posible, ¿verdad?, para protegernos, para brindarnos la atención médica que necesitáramos, y para los que están ya en el hospital, pues están brindando toda la atención posible, ayudándolos de una manera espectacular, y que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todos aquellos que se esfuerzan en ese trabajo arduo que tienen, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito del miedo a través de la palabra del Señor, como dije desde un principio. ¿Por qué? Porque creo que hay algo más del cual nosotros deberíamos preocuparnos hoy en día. Porque si esto que está pasando allá afuera, alrededor de todo el mundo entero, está trayendo miedo en el corazón, en la vida de mucha gente, queremos también
pensar un momento en lo que la palabra del Señor nos enseña por muchas cosas. Primero, porque creo con todo mi corazón que en todo el mundo también hay un virus más grande todavía y aún más mortal que la palabra del Señor lo menciona. Y que el hombre no ha tomado las medidas o no se ha preocupado de tomar la medida que la palabra del Señor nos menciona a nosotros y nos dice a nosotros que debemos de tomar, tanto aquellos que conocemos la palabra del Señor como aquellos que no conocen. Si usted que no conoce la palabra del Señor y me escucha a través de estos medios, yo lo invito que en esta tarde usted y yo estudiemos un poco la palabra en cuanto a esto, porque creo que es algo en la que todo el mundo debe hoy en día enfatizar su mirada y su corazón, porque esto es más importante todavía de lo que está pasando allá afuera, porque la palabra del Señor nos enseña. Y eso debe preocuparnos, debemos prestar nuestra atención, mucha atención sobre eso, porque aunque es muy fácil quizás de diagnosticar este virus, sin embargo nadie toma la responsabilidad de poder tomar una decisión o de poder apartarse de esto. Y es que la Biblia nos enseña a nosotros que el corazón del hombre está lleno de contaminaciones, está lleno de pecado. En su corazón puede haber mentira, puede haber adulterio, puede haber, ¿qué le puedo decir yo? Pensamientos malos. Y ese virus es el que hay dentro del corazón del hombre, que no solo puede darle una muerte física, ¿verdad? Que es la que estamos viendo hoy en día con este virus que está pasando, ¿verdad? Sino que este virus mortal del pecado va más allá, trasciende más de lo físico, puede llegar hasta trastocar nuestra alma, al grado que nos puede separar totalmente por una eternidad del Dios de la gracia. Así que en esta tarde vamos a meditar un poquito acerca de esta palabra llamado miedo, y en qué momento surge y qué es lo que separó al hombre de Dios, y por qué el hombre de tal manera hoy en día ha descuidado esa relación con su Dios, ¿verdad? El cual lo puede proteger, el cual lo puede guardar de las circunstancias que estén pasando, pero aún si así pasáramos en medio de ellas, Él también es nuestra salida. Así que ponga atención en la palabra del Señor, ¿verdad? Analicemos un poquito esto, porque si este es el caso, cada día el pecado causa mucho estrago, causa mucha más muerte que el virus que estamos viendo hoy en día. Y nadie sabe, o quizás nadie le ha interesado conocer el por qué, ¿verdad? Hay tanta envidia, hay tanto robo, hay tanto homicidio, hay tanto, ¿qué le puedo decir yo? Mortandad en todo el mundo entero. Estamos invadidos por pensamientos de culpabilidad, por todo quizás lo que hemos hecho nosotros de nuestra vida. Quizás por lo que usted esté pasando ahora, esté teniendo culpa en su corazón, ¿verdad? Y sus sentimientos están siendo invadidos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque ese miedo que tal vez por el pecado está en el corazón del hombre, también será que es un miedo que puede ser justificado. ¿Será que es un miedo que podremos nosotros enfocar nuestra atención en ello? Pues creo que deberíamos de poner mucha atención a eso, porque sin duda alguna que en nosotros, si nosotros no nos ponemos en relación con Dios, esto puede llevarnos aún a algo más allá de lo que nosotros menos nos podemos imaginar. La Biblia nos enseña donde por primera vez, si usted tiene su Biblia a su mano, si usted quiere escuchar la palabra, pues vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3 y el versículo número 8. La Biblia nos enseña de una pareja estando en un lugar donde Dios los puso seguro. Y creo que el lugar más seguro hoy en día es el hogar, ¿verdad? Ahí está usted en su hogar, con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, disfrutando
de un momento familiar, aunque allá afuera esté pasando momentos difíciles, y creemos que algunas familias también están pasando momentos bastante difíciles en este momento, y oramos por ellos, que el Señor fortalezca sus vidas, y por aquellos también que están en este momento en el hospital, que Dios les dé fuerza, que en su corazón llegue ese deseo de conocer a Dios en medio de este momento, ¿verdad? No importa en qué situación usted hoy se encuentre, no importa qué momento esté pasando de su vida, lo más importante es que usted abra su corazón al Señor, es que usted se acerque a Dios, y a pesar de que haya ese miedo dentro de usted de poder decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo sobrepasaré esto? Creo que hemos y estamos pasando momentos ahorita cruciales, porque muchos nunca habían podido tener el tiempo necesario de poder por un momento abrir quizás sus sagradas escrituras, la palabra de Dios, y poder ver una palabra de esperanza, poder ver una palabra de salida, poder ver una palabra que va a traer fortaleza en su corazón en medio de este momento. Bueno, pues la Biblia nos enseña a nosotros que el miedo, en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Génesis y versículo número 8, dice la Biblia acerca de esta pareja, que es Adán y Eva. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, dice, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué tremendo cómo el hombre se esconde en medio de una catástrofe hoy en día. Creo que no es el momento que nosotros nos escondamos, no es el momento que nosotros podamos callar, no es el momento que nosotros podamos decir, bueno, esto se terminó, esto se acabó. Para aquellos que extrañamos estar en coinonía, para aquellos que extrañamos estar en conjunto, celebrando, glorificando el nombre del Señor con alabanzas, con júbilo, en adoración. Qué bueno, extrañamos ese momento con todos los hermanos, gloria sea el nombre del Señor, y creemos que también podemos hacerlo en casa. Esto no tiene un alto, esto no tiene una pausa, sino debe tener continuidad en nuestras vidas, ¿verdad? Y no escondernos. Este no es el motivo para escondernos, al contrario, es el motivo de poder exteriorizar lo que por mucho tiempo hemos estado proclamando, hemos estado compartiendo con todos allá afuera. Y en casa es donde se debe manifestar más esto. Y gloria a Dios por eso. No nos escondamos. No se esconda usted de la presencia de Dios. No huyamos de la presencia de Dios, cualquiera que sea su necesidad y cualquiera que sea la situación. Y aún si hay pecado, dice su palabra que Él es justo, Él es fiel para perdonar nuestros pecados, y su sangre es capaz y tiene el poder para limpiarnos de todo aquello que sucumbe nuestra alma en este momento. Y es precisamente, posiblemente, el miedo en el corazón de muchos, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo el verso número 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Este es algo bien importante, porque Dios siempre está llamando el corazón de muchos. Dios siempre está tocando el corazón desde el más pequeño hasta el más grande. Dios quiere llegar hasta el corazón del hombre para poder llamar su atención, para saber y mostrarle cuál es su ubicación. Y en esta tarde hoy podemos decir, y yo con todo respeto le pregunto yo a usted, ¿dónde está usted delante de Dios? ¿Dónde estamos nosotros delante de Dios? ¿Cuál es nuestra posición delante de un Dios soberano que nos conoce mejor que nadie? Que nos conoce mejor que todo lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Cuál es su postura delante de Dios? ¿Cuál es su relación delante del Dios que nos dio vida a nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante del Señor? Porque al hombre le pregunta, le dice, ¿dónde estás tú? Yo le pregunto en esta tarde a usted que nos está viendo en esta tarde, ¿dónde está usted? ¿Cuál es su ubicación delante de Dios? ¿Cuál es su relación delante de Dios?
¿Cuál es esa comunión que tiene usted con Dios? ¿Está esperando en el Señor? ¿Tiene una relación estrecha con Dios? ¿Tiene puesta su fe en el Señor? ¿Tiene su confianza en el Señor? Que pase lo que pase, estamos seguros en las manos de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Pasemos lo que pasemos, este tiempo va a pasar, pero ¿cómo lo vamos a pasar nosotros? ¿Confiados en el Señor? ¿O vamos a vivir un tiempo únicamente viendo de dónde vendrá nuestra ayuda, quién nos va a auxiliar, quién nos va a socorrer, quién nos va a atender en este momento de esta situación tan difícil que está viviendo todo el mundo entero? Es necesario poner nuestra vida delante del Señor y poder pensar en un momento en esta tarde y poder decir, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Está tu corazón pegado al del Señor? ¿Te comunicas con el Señor en la mañana, en la noche, en la tarde, a mediodía, a medianoche, en el momento que te levantas? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Dónde está tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Cuál es el alimento que hoy les estás dando a ellos en este momento de dificultad que está pasando todo el mundo? Impresionante como una mujer llamada Eva, lejos de darle esperanza a su marido, le dio, lo invitó a comer la muerte, lo invitó a tomar una decisión que llevó en ese momento sus vidas a un lugar y a un estado desafortunadamente de muerte, dice la palabra del Señor. Porque en el momento que ellos conocieron el pecado, cuando nosotros leemos este versículo, versículo 10, después de que el Señor le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? La Biblia dice que Jehová Dios llamó al hombre, versículo 9, y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mire qué tremendo. Por primera vez en la Biblia esta palabra es mencionado. Miedo. Tuve miedo. Y es algo que hoy el mundo entero está pasando en sus vidas, con un miedo. Pero yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿este miedo es justificado? Para el hombre, estar delante de Dios en una posición donde se niega a conocer de Dios, donde te encierras en tu propio pensamiento, donde te encierras en tus propias decisiones. Cuando hay miedo, se toman actitudes bastante no sabias, ¿verdad? Se toman decisiones no precisamente para bien, sino para mal. Y esto es bastante importante. Por eso es que es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, y donde el Señor nos dice a nosotros que en este momento, a través de la Escritura, dice que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto es tremendo. Porque a pesar de lo que está pasando, a pesar de cómo muchas veces nuestra vida está delante de Dios, aún seguimos escondiéndonos. Según nosotros nos escondemos, pero de los ojos de Dios nosotros no podemos escondernos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos esconderíamos delante de Dios? ¿Por qué tomaríamos una decisión que nos afectaría a nosotros, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio y aún a nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces quisiéramos platicar un poquito más de esto, porque también en este momento no solo entra el miedo en la vida de un hombre, sino que también entra el pecado. Aquello que por primera vez el hombre sintió en su vida, el cual es el miedo, vino por causa del pecado. Y cuando hay pecado en el corazón del hombre, su miedo es justificado. ¿Por qué? Porque sabe que ese pecado debe de tener un juicio, y al final va a tener un juicio. Pero ¿cómo
llegará ese juicio? ¿En qué momento llegará ese juicio? ¿Cómo se llevará a cabo, verdad? Ese juicio. Entonces nosotros debemos preocuparnos con el hecho de que todos estemos entonces infectados con ese virus llamado pecado. Entonces esto es grave para nosotros. Prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque el único que nos puede justificar a nosotros se llama Jesús de Nazaret. Y así como por un hombre, dice la Biblia que entró el pecado al mundo. Quiero que me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, Romanos capítulo 5, y vamos a estar viendo esto porque el pecado merece un justo juicio. Tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque quizás hay pecado en nuestra vida, porque no sabemos qué va a tocar nuestra puerta mañana. No sabemos, muchas veces estamos distanciados lo mejor posible para no contaminarnos, ¿verdad? Para que esta enfermedad no llegue a tocar la puerta de nuestra casa y a uno de nuestros pequeños. Porque yo le pregunto, ¿qué está pasando en la mente de aquellos que hoy mismo tienen un familiar infectado y que están luchando por sus vidas en una cama, en un hospital, ¿verdad? Y están siendo atendidos por médicos, quizás profesionales, pero ni aún el médico tiene quizás la solución para ese problema en este momento? Pero yo vengo a presentarte en esta tarde. Bendecimos a los médicos, que Dios les dé la ayuda, la sabiduría, ¿verdad?, necesaria para poder sacar adelante su tarea, su trabajo, y de poder ayudar a nuestra comunidad que está sufriendo en estos momentos. Pero hay algo que yo quiero presentarte en esta tarde, y el que yo te presento es a Jesús, a Jesucristo, el Salvador, aquel que conoce cada parte de tu vida, aquel que conoce tu situación, que conoce tu miedo, que conoce que si mañana esa enfermedad tocara tu puerta, no te estoy metiendo más miedo, te estoy presentando una esperanza de vida en Cristo Jesús. Y para ti quizás que estás en cama, quizás estés en cuarentena, quizás estés pensando, ¿qué será de mí si esto arrecia en mi vida? Y no pueda alcanzar a ver a mi familia, y no pueda decirles un adiós, y no pueda estar con ellos en estos momentos. Déjame decirte que Jesucristo está hoy presente para auxiliarte, con las manos extendidas, para poder decirte, aquí estoy, aquí estoy. Es mejor estar en Cristo que estar en esta crisis que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros el origen del pecado. ¿Dónde empieza toda su trayectoria? Si nosotros nos acordamos el origen de este virus y dónde empezó, y la fecha exacta quizás, ¿verdad? Allá en el continente asiático, allá donde empezó todo esto. Y quizás mucha gente se está preguntando cómo empezó. No importa cómo este virus hoy haya empezado, mejor miremos más claro cómo aquel virus que trasciende no solo un cuerpo, sino también nuestra alma, empezó, y cómo la muerte a través de ese pecado entró también a la vida del hombre. Nos damos cuenta, tenemos un ejemplo bastante claro hoy en día, cómo el virus entra en el cuerpo de un ser humano, pero no solo entra él, también puede entrar la muerte, porque se está llevando a muchos. Ahora yo le digo en esta tarde que por un hombre, dice la Escritura, en el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Romanos, dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo le voy a decir algo en esta parte. ¿Con qué su corazón está infectado en su vida hoy? ¿Y cómo usted lo está tratando
para que su corazón y para que su alma tenga vida y no muera. ¿Qué distancia tiene usted? ¿Qué relación tiene usted con el mundo? ¿Y qué relación tiene usted con Dios? Esa pregunta debe surgir hoy, no solo para usted que nos ve y no conoce del Señor. Este es su tiempo para conocer a Jesús y poder alejarse y poder mantener una distancia del mundo que nos rodea, del sistema, del pecado, de todo lo que acecha el corazón del hombre para hundirlo en la desgracia y nunca llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. Y no poder alcanzar esa vida que el Señor ofrece gratuitamente para todo aquel que lo recibe en su corazón. Y el pecado no more dentro de sí. Y para que el pecado no lleve también la muerte, sino lleve la salvación, llegue Jesús, con Jesús llega la salvación, la vida eterna y la gracia del Evangelio del Señor Jesucristo en su hogar, en su vida, en su familia. Pero también para todos aquellos que conocemos del Señor Jesús y que creemos en nuestro corazón que Él murió y resucitó por nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo y qué relación tenemos nosotros con el mundo? Su palabra dice que nosotros debemos estar alejados del mundo, debemos estar alejados del sistema, debemos de estar confiados en el Señor y de poder mantener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón agradecido delante del Señor. Entonces, este mensaje de la palabra del Señor es para poder meditar un momento que si hay miedo en nuestras vidas por el pecado, déjeme decirle que el pecado tiene un juicio y el juicio es justo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros quizás estemos haciendo y cometiendo. Así que yo lo invito en esta tarde a meditar un momento cuál es su relación delante de Dios, cuál es su comunión delante de Dios. ¿Será que estamos huyendo delante de Dios por el pecado que está en nuestras vidas? Muchos tienen temor hoy en día por cómo están viviendo y cómo acercarse delante de Dios, cómo llegar y presentarse delante de Dios después de haber cometido tanto pecado. Déjeme decirle algo. Jesús está esperando que usted le abra su corazón nuevamente. Jesús está esperando que usted en esta tarde confiese su pecado y diga, Señor, aquí está mi corazón, este soy yo, ¿verdad? Él está pronto a ayudarnos, Él está presto a extender su mano y sacarnos de esa situación que nosotros estamos, de ese virus más grande que el que está rodeando hoy alrededor del mundo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo el Estado, como cada ciudad hoy está haciendo todo lo posible para que este virus no crezca en nuestra comunidad? Está pidiendo a toda la comunidad que por favor se mantenga en casa, que mantenga una distancia de cierta medida para que el contagio no llegue a nuestros cuerpos. Pues déjenme decirle que también la palabra de Dios nos enseña a nosotros de mantener una distancia entre nuestra relación con Dios y el mundo, porque no estamos en este mundo para contaminarnos y ser parte de este mundo, sino estamos aquí para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la manera que nosotros debemos de estar viviendo. Dios nos manda a nosotros que nos alejemos del mundo, que ya no compartamos las cosas del mundo, tales como el pecado, tales como la mentira, tales como el robo, tales como los malos pensamientos, tales como el soborno, tales como aquello que está llevando a nuestra comunidad a cometer un agravio para su prójimo. Querido amigo, hermanos en Cristo también, esforcémonos para mantener un corazón puro, para mantener una vida delante del Señor en comunión con su Hijo amado Jesucristo. A Dios no le agrada que nosotros vivamos asustados. A Dios no le agrada que nosotros estemos viviendo en medio del miedo, ¿verdad? Al contrario, es un Dios que ama, es un Dios que perdona, es un Dios que está presto a auxiliarnos, a distanciarnos de todo el pecado
a enseñarnos cómo mantener una distancia de todo lo que pueda acechar nuestra alma, contaminar nuestra alma y llevarlo a una perdición eterna. Él vino, su palabra dice que por cuanto Dios amó al mundo, el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16 nos enseña a nosotros que de tal manera fue el amor de Dios que dio a su Hijo, para enseñarnos a nosotros el camino de salvación, para enseñarnos a nosotros, así como el Estado hoy en día nos enseña cómo mantenernos a una distancia y cómo evitar el contagio de este virus, así también Jesucristo vino al mundo para darnos vida eterna y enseñarnos una vida de cómo nosotros debemos caminar en esta tierra y mantener una distancia del pecado, una distancia del mundo que nos acecha para darnos a nosotros esa contaminación a tal grado que podamos nosotros deshonrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así con aquellos que viven conforme a la palabra del Señor. Y si nosotros nos esforzamos cada día como su palabra nos enseña, podemos en Cristo Jesús. Su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cada día. Entonces, si el Señor nos dio a nosotros a su Hijo Jesucristo para tener vida eterna, y que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos, es el único medio de salvación entonces que usted y yo tenemos delante del Padre. Así que en Él, en Jesús, nuestro pecado fue juzgado según la palabra del Señor, que nos enseña a nosotros que Él por el injusto murió, el justo por el injusto. O sea, hermanos, déjeme decirle, querido amigo, que Jesús quiere tomar hoy esa carga tuya, ese pecado que te agobia, ese virus que acecha tu alma, esa culpabilidad, esa mentira, esa doble vida que tú llevas y que no sabes cómo deshacerte. Deja que el Señor tome hoy esa carga en tu vida. Deja que el justo lleve tu injusticia. En Cristo tú tienes esperanza. En Cristo tú tienes salvación. No cierras tu corazón. No te escondas de Dios. No huyas de la presencia de Dios. No tengas miedo de lo que Él te va a decir. Porque hoy mismo Él te está diciendo, con amor eterno te he amado. El Señor te ama. Entonces, hoy en día, hoy puedes abrir tu corazón en esta tarde, ¿verdad? Tendremos paz para con Dios cuando nosotros conocemos al Señor. ¿Quieres tener paz con Dios? Conoce a Jesús hoy. Abre tu corazón al Señor para que ya no haya más miedo en tu corazón, para que ya no haya razón para que tú y yo tengamos miedo. Esto que está pasando alrededor del mundo va a pasar, y quizás muchos más van a morir, ¿verdad? No queremos eso, sino lo más importante, si tú que estás encerrado quizás en tu casa, estés viendo este mensaje, abre tu corazón al Señor. Abre tu corazoncito, no cierres tu corazón. Invita al Señor en tu corazón hoy. Dile, Señor, entra en mi corazón. En esta tarde vamos a hacer una oración de fe. Vamos a confesar nuestro pecado delante del Señor. Pidámosle a Dios misericordia. Él está presente hoy donde tú estás. Y vamos a orar. Yo quiero que usted ahí donde está, y quiero que todos los hermanos que nos ven también oremos por aquellos que no conocen al Señor y que están quizás en su casita hoy atendiendo este mensaje de la palabra del Señor. No lo hacemos para ganar fama, no lo hacemos para ganar un lujo, lo hacemos para que usted conozca a aquel único y suficiente Salvador llamado Jesús el Nazareno. Hoy vamos a orar y junto conmigo yo quisiera que usted en esta tarde orara. Y ahí donde usted está, cierra sus ojos y vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, grande es tu misericordia para conmigo. Gracias porque en ti he encontrado la respuesta de mi necesidad. Perdona mis pecados,
reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que también resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te abro mi corazón en esta tarde. Entra y habita en mi corazón. Perdóname y límpiame de todos mis pecados. Reconozco, Señor, que te he fallado, que he pecado contra ti, Señor. Ayúdame a tener una vida conforme tu palabra lo manda. Señor, quita el miedo de mí y dame la fe y la confianza de vivir delante de tu presencia como tú quieres que yo viva. Me humillo delante de ti en esta tarde. Reconozco. Sácame de mi anonimato. Sácame de este pecado, de esta culpabilidad, del miedo, del vicio. Sácame, por favor, te lo pido. Reconozco y me arrepiento. Renuncio al mundo y a su pecado y me lanzo en tus manos, en tus brazos de amor, Señor. Creo en la vida eterna. Gracias por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Oramos por usted en esta tarde. Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira el corazón de aquellos, Señor, que se han abierto para que tú, Señor, mores en esas vidas. Señor, te pedimos la fortaleza. Te pedimos, Señor, la fuerza para cada uno de ellos que hoy se acercan a ti, Señor. Y han puesto su vida, su confianza, Señor, y su esperanza en ti. Ayúdalos en este momento, Señor. Ayúdalos en este tiempo de crisis, Señor, que está pasando el mundo entero. Que el miedo no lo visite más, sino que su confianza esté puesta en ti, Señor. Gracias por aquellos que nos escuchan. Bendice mis hermanos también, Señor, en el nombre de Jesús, en sus hogares. Restaura cada hogar, restaura cada familia. Restaura, Señor, cada vida. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estaremos en sintonía. Nos vemos en la próxima. Primeramente, el Señor. Tendremos más estudios de la palabra del Señor. Acompáñenos. Dios les bendiga. Y que la gloria y la honra sea para el único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.